Muy bien, ahí más o menos, Flor. Le faltó, pero ahí. Muy bien, porque tiene allá la hojita leyendo. Dice, la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. ¿Cómo es la antífona? Por lo menos una palabra, ¿no? Al menos la primera frase, como los estudiantes, ¿no? Que se acuerdan la primera frase, ¿no? La semilla es la palabra de Dios. ¿Y el sembrador es quién? Cristo. Ya ahí nos está dando la explicación, la parábola. Vamos a tratar de explicarla. Y dice que en aquel tiempo Jesús se puso a enseñar, y era tanta la gente en la cual él se subió a la barca, se sentó y allí junto al mar comenzó a enseñarles. Hoy quiero que traigan a su memoria todas las personas que nos han enseñado. Y los primeros que han sido nuestros maestros, nuestros profesores, ha sido papá y mamá. O el adulto, o la persona que ha estado con nosotros, por lo menos algo nos ha enseñado. Y en el trasegar de la vida, pues seguimos aprendiendo o nos siguen enseñando. Entonces venimos a la catequesis, el catequista nos enseña muchas cosas. Venimos a la escuela, vamos a la universidad, vamos al trabajo y mucha gente nos enseña. Y los que más nos enseñan a nosotros son las personas adultas. ¿Quiénes? Las personas ¿qué? Adultas. Son los que nos enseñan y porque tienen una gran experiencia. Usted puede ser que tenga los títulos que le ha otorgado la universidad, el colegio donde haya estudiado, pero es que la experiencia la tienen ¿quién? Los adultos. Y los adultos, o nuestros abuelos o nuestros padres, nos enseñan muchas cosas que a veces nos aturden tanta información o tantas cosas que nos han enseñado que muchas veces olvidamos. Hoy en día casi nos enseñan, o diríamos así, las redes sociales nos dicen y nos enseñan tantas cosas que ya comenzamos hasta a desvirtuar el amor de Dios y la enseñanza de nuestros adultos mayores. Pero también caemos en el error de las enseñanzas que nos hacen, que muchas veces no nos enseñan ¿qué? La palabra de Dios. Muchos les enseñan cómo abrir cuentas de Nequi, cómo manejar las transacciones, cómo hacer pagos en línea, cómo pedir un carro en Didi, bueno, en fin. Pero nos falta que nos enseñen lo fundamental, lo esencial a nosotros en qué, en nuestra vida. Que nos enseñen a nosotros cómo leer la palabra de Dios, porque dice, la semilla es la palabra de Dios, lo que está diciendo el Señor. Y en estas enseñanzas que nos hacen a nosotros, poco nos enseñan cosas de Dios. Poco nos enseñan la vida de los santos. Poco nos enseñan a ilustrarnos con los personajes de la Sagrada Escritura, que son apasionantes, lo que ellos vivieron, lo que sufrieron y lo que hicieron. Eso sí, no nos enseñan porque no tienen la concepción o el pensamiento que enseñar estas cosas es importante. Ahora, ustedes y yo, que también enseñamos a los demás, que somos maestros también, al menos de nuestra propia vida, usted que ha enseñado al otro, que ha enseñado, que ha edificado, que ha construido, que le ha ayudado a una persona en su vida, cómo usted le ayuda, qué semilla ha sembrado en los demás.
O nos ven y dicen, uy, qué aburrimiento, mírenlo acá otra vez, el padrecito Eider predicando, tanto que se demora. Ya me habían reclamado porque estaba muy corto en las homilías. Y entonces hoy me voy a demorar un poco más porque el evangelio es largo. ¿Qué enseñamos nosotros? ¿Cuál es la enseñanza? Porque es que no se enseña solamente con abrir la boca, se enseña también con nuestro testimonio. Así que ustedes y yo que somos maestros, ¿qué enseñamos? O la gente, ¿qué aprende de nosotros? O cuando nos ven, ¿qué le generamos a los otros? Y vamos a los lugares donde el Señor va a sembrar. Dice, escuchen, salió el sembrador a sembrar. Hoy ustedes y yo salimos a hacer alguna vuelta, una diligencia. Y en ese salir, ¿a qué fue? ¿Qué logró sembrar? ¿Qué logró ver por la calle, por el Transmilenio, por el transporte? ¿A qué salió hoy? Seguramente a trabajar, seguramente a hacer sus cosas personales, pero usted debe salir, porque el sembrador sale, y salir significa estar en movimiento, así como lo dice el Papa, una iglesia en salida. El sembrador salió a sembrar, y detalla que dice que una semilla cayó al borde del camino. ¿Dónde cayó? Al borde del camino. Bonito hablar del borde del camino. El que está al borde del camino es el que está esperando el empujón de alguien. El que está al borde del camino es el que está gritando y está clamándole al Señor. Recordemos aquellos que estaban al borde del camino, donde querían encontrarse al Señor, donde querían trasladarse y estaban al borde del camino. Esos son los que gritan, los que ansían estar ¿con quién? Con el Señor. Quizás ustedes y yo también estemos al borde del camino. Y dice la Sagrada Escritura que vinieron unos pájaros y se lo comieron. ¿Qué pasó con los pájaros? Pensaban que eso era cualquier cosita y se comieron ¿qué? La semilla. Porque la semilla que somos nosotros hay que cuidarla. ¿Qué hay que hacer? Hay que cuidar esta semilla que el Señor le ha regalado. Usted es una semilla y es una obra perfecta del amor de Dios y del amor de su papá y de su mamá. Por eso esta semilla que es tan linda, como cada uno de ustedes debe ¿qué? Cuidarse. Pero si usted no se cuida, ¿quién lo va a cuidar? Ya está esperando que llegue a viejo para a veces volverse carga para los demás. Es triste decirlo, pero cuídese en su salud física, mental y espiritual. Cuídese, lea la palabra de Dios, haga buena dieta, haga cosas saludables por usted mismo. No es que los otros lo miren, que tenga el cuerpo esbelto y que tenga las medidas de una reina o de un rey. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que el corazón no funcione, nuestra mente no funcione y nuestro organismo esté bien. Porque usted estando bien, usted puede estar de una manera confortable consigo mismo y con los demás. Porque cuando usted no se cuida, usted entonces desprecia a los demás. Cuando usted no se cuida, usted es capaz de aniquilar al otro y no es capaz de sembrar sino odio, venganza, intolerancia con los demás. Eso son aquellas personas que están, digamos, en este lugar del camino, que están al borde del camino. Y dice la palabra de Dios que otro cayó en terreno pedregoso. ¿Dónde cayó? En terreno pedregoso. La semilla, que es la misma que cayó al borde del camino, la otra cayó en un terreno pedregoso. Y al caer en un terreno pedregoso, ¿qué pasa? Pues es muy difícil que se dé, digamos, que la semilla comience a germinar. Es muy complicado. Cuando usted siembra en terreno pedregoso, ¿usted qué puede esperar? Pues no puede esperar mayor cosa, porque dice que apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, ¿la tierra qué? No era profunda, brotó enseguida, pero cuando salió el sol,
se abrazó por falta de raíz y se secó. Terreno pedregoso. Y muchos de nosotros estamos ahí porque no profundizamos. ¿No qué? No profundiza. Y profundizar significa escudriñar, ir a la palabra de Dios, leerla. Profundizar. Cuando a mí me interesa un tema, ¿qué hago? Lo profundizo. Cuando a mí me interesa saber algo de algún tema o de alguna cosa que deseo saber, usted va ahí, profundiza. Hoy tenemos muchas personas falta de profundidad. Tenemos mucha gente mediocre. O como diría el refrán, Hakuna Matata, me importa un comino. Y cuando usted profundiza, usted se da cuenta de las cosas que se está perdiendo. Cuando usted se adentra a profundizar en la oración, usted dice, uy, de lo que me estoy perdiendo o de lo que me estaba perdiendo. Cuando usted viene a la Eucaristía y profundiza sobre este misterio del amor que nos ha dejado el Señor, usted lo vive, usted se alegra con la celebración eucarística. Porque leyendo la palabra de Dios, en las Eucaristías que se lee, estamos sembrando ¿qué? La semilla. Y muchos se han convertido por la predicación de muchos santos y buenos sacerdotes que explican la palabra de Dios. Y usted ha estado ahí sentado y ha escuchado la palabra de Dios, pero a veces puede ser ese terreno pedregoso. Aquí me está escuchando y está diciendo, ¿a qué horas termina el Padre la homilía? Está aquí sentado y está diciendo, uy, mire, me faltó esto y esto y esto y esto por hacer. Pues no está viviendo y no está profundizando lo que está viviendo en este momento. ¿Qué tanta profundidad nos falta a nosotros para saber de Dios, para adentrarnos a conocer? Todos los santos profundizaron en el amor de Dios. Todos los santos se detuvieron a profundizar, por eso llegaron a ser grandes. Pero hoy nosotros todo hacemos lo básico, lo normalito. Profundice la palabra de Dios. Y qué bonito es cuando usted viene a una Eucaristía y siente que el sacerdote le explica la palabra de Dios, que la profundiza, que ha leído, que ha ido a la Sagrada Escritura, que ha buscado tantas cosas. Usted se siente que profundizan, pero a veces nos quedamos solamente en algo de leer o en algo que el Padre se equivocó o en algo que un chiste o un cuento que el Padre dijo y ahí a usted se le acabó toda la humildad y toda la belleza de la Sagrada Escritura. Ya vamos terminando, solo nos faltan 2 terrenos. Y dice la palabra de Dios que otra cayó entre abrojos, los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio el grano. Hoy preguntémonos, ¿qué abrojos? ¿Qué maleza hay en mi vida que me enreda y que no me deja progresar? ¿Qué cosas hay dentro de mi existencia que me están ahogando, que me están ahorcando? Que yo siento que no puedo más, que siento que se me desvanece el mundo, que me estoy desvaneciendo y ya casi me voy al suelo. Piense en su bienestar. ¿Qué cosas hoy en día lo tienen aturdido, lo tienen, como diría el Señor, embotado la mente, que no le permiten a usted que esa semilla crezca? Tantos abrojos que el mundo nos da, que el mundo nos bombardea, y usted se deja enredar por todos esos abrojos y esa maleza, porque la maleza, los que tenemos experiencia de la siembra y del campo, sabemos que la maleza hay que quitarla, no hay que dejarla, porque entonces ahoga, la mata. Como diría el Señor en otra parábola, la cizaña hay que quitarla, y eso es lo que el Señor hoy quiere hacer. Y ya terminando, el Señor con estos terrenos dice que otro cayó en terreno bueno, que dio los frutos, uno el 60, otro el 30, y cada uno da el fruto de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a lo que el Señor le ha dado. Y uno diría en esta explicación del Evangelio,
pero usted ¿por qué se dedica a explicar la palabra del Señor si Dios mismo explica, o el mismo Jesús explica esta parábola? Hoy, mírese a sí mismo, mírese dentro, ¿qué semilla tiene? ¿Qué semilla le hace falta? Quizás tenga hoy que decirle, Señor, hoy me hace falta la semilla de la paciencia, porque soy impaciente, todo me desespera, todo me pone mal, todo me desestabiliza, todo me desespera. Quisiera salir corriendo porque no encuentro paz dentro de mí mismo. Piénselo, ¿qué es lo que el Señor hoy le quiere dar en su mensaje? ¿Qué es lo que el Señor quiere sembrar hoy en esta Eucaristía que usted está viviendo y que tiene esa semilla? Y pienso que la semilla más grande es la semilla que el Señor nos ha regalado, esta vida. Y por eso sea agradecido con el Señor, aunque tenga males, aunque tenga dolores, aunque tenga situaciones por resolver, por lo menos estás vivo, puedes respirar, puede hacer muchas cosas por usted mismo. Por eso, queridos hermanos, démosle gracias al Señor por todos aquellos que nos han enseñado, por aquellos que han dedicado su vida a la enseñanza y que hoy en día quizás no pueden enseñar porque su edad, se les ha acabado la voz, se les ha acabado la energía, la fuerza, pero se desgastaron en la enseñanza. Pero agradézcale al Señor para que nosotros también podamos enseñar, porque muchas veces aprendemos tantas cosas, pero no aprendemos lo fundamental, que es amar, a perdonar, a servir y saber que el otro es mi hermano. Que el Señor siga bendiciendo a todos los que enseñan, es decir, a nosotros, y que nos dé los dones, el Espíritu Santo, los que considere necesarios para nuestra vida, para seguir enseñando y sembrando buenas semillas en esta sociedad que tanto lo necesita. Que así sea. Con el pan y el vino presentémosle al Señor nuestra vida, lo que tenemos en nuestro corazón, y continuemos con nuestra celebración.